Tener individuos que te ayudan, te apoyan, pero que también están ahí cuando hay obstáculos, es muy importante. Y mi familia tomó, mi mamá y mi abuela fueron pilares en términos de estar seguro que yo tenía ese sistema de apoyo. Mi nombre es Marla Pérez Davis. Me desempeño en estos momentos como la directora del Centro de Investigación de NASA Glenn. Nací en Ponce, Puerto Rico y me crié en Adjuntas. Mi mamá siempre decía que había que tener una educación. Yo siempre digo que ella decía que no se podía negociar la educación, había que tenerla. Cuando yo decidí que quería ser ingeniera química, ella estuvo muy de acuerdo y siempre nos dijo lo que ustedes quieran ser, no importa lo que es, pero tienen que dedicarse y tienen que tener buenas notas y la educación es primordial. Cuando estaba en mi último año, empezando mi último año en el Colegio de Mayagüez, la universidad siempre ofrece 2 o 3 días que hay diferentes compañías que vienen a reclutar. Me apunté en la lista de entrevistas para diferentes compañías y una de ellas era NASA. Tuve la suerte y la fortuna de que NASA me llamó para entrevista y así fue como me hicieron una oferta y así fue como terminé en NASA. El tipo de trabajo que llevamos a cabo aquí en el Centro de Investigación de Glenn, desarrollamos las tecnologías para las misiones del espacio y también aeronáutica. Así que trabajamos en materiales, estructuras, sistemas de potencia, sistemas de propulsión, comunicaciones y también trabajamos con equipo para mantener los astronautas en buen estado de salud. Estamos envueltos con el programa Artemisa para tener la primera mujer y la primera persona de color en la Luna para el 2024. La otra parte de nuestras actividades en términos de tecnología es en el área de aeronáutica. Estamos desarrollando toda la infraestructura que se necesita para poder tener sistemas de aviación que dependen más de sistemas eléctricos, no necesariamente de combustible. También seguimos trabajando con los sistemas de propulsión que usamos en estos momentos, por ejemplo, para sistemas supersónicos y para sistemas hipersónicos. Cada vez que llego al centro es un día de conocimiento, porque cada día aprendemos más, cada día expandimos el conocimiento de la ciencia, de las matemáticas, de la tecnología. Es increíble, es sencillamente único. Es sencillamente único. A través de los años, en cualquier capacidad que uno se desempeñe, va a haber obstáculos. En términos del trabajo, obviamente, estamos hablando de un sinnúmero de años atrás, y en ese momento no había muchas mujeres en ingeniería, y si hablamos de mujeres hispanas, mucho menos. Pero yo tuve la fortuna de que había una persona que ya estaba abriendo caminos, y esa persona es Olga González Sanabria. Olga se convirtió en mi mentora y a ella le debo mucho de lo que llegué a lograr en esos momentos. ¿Qué significa ser una hispana, mujer puertorriqueña, a cargo de uno de los centros de NASA, en este caso el Centro de Investigación NASA Glenn? Primero que nada es un orgullo, pero es un orgullo que llevo a cabo con mucha humildad. Es una responsabilidad muy grande, no tan solo en términos de ser puertorriqueña, de ser mujer, pero la responsabilidad en términos de los proyectos que se le asignan al centro y mi responsabilidad para los empleados y llevar a cabo la misión que está asignada a nosotros. Yo espero que el trabajo y la labor que llevo a cabo aquí en el centro, no tan solo en términos yo como persona, pero en todos nuestros empleados, sea un recurso para motivar la próxima generación que tanto necesitamos en las áreas de ciencias y tecnología y matemáticas.